A Roma se le conoce como la ciudad eterna. Para muchos era indestructible, pero su caída no fue repentina. No ocurrió en un solo golpe. Fue un proceso lento, interno y externo, que terminó en el año 476 después de la Era Común. Pero entonces, ¿por qué cayó Occidente, incluida la propia ciudad de Roma? Todo comenzó con un imperio demasiado grande. A finales del siglo III, el Imperio Romano era enorme. Sus fronteras se extendían desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Mesopotamia. Demasiado vasto para ser gobernado por un solo hombre. En el año 285, Diocleciano tomó una decisión decisiva: dividir el imperio. Creó la tetrarquía, 2 Augustos y 2 Césares, gobernando simultáneamente. El este y el oeste con emperadores principales y subordinados, para administrar mejor un territorio inmenso. El objetivo era claro: más control, mayor seguridad y respuestas rápidas a las amenazas externas. Y funcionó. Pero por poco tiempo. La descentralización del poder provocó que el imperio perdiera la unidad política, debilitando y reduciendo su poder a largo plazo. El este prosperaba, con Constantinopla como núcleo comercial, militar y político. El oeste, con Mediolanum, actual Milán, como capital, se debilitaba lentamente. Provincias rurales, finanzas agotadas, ciudades despobladas. La crisis del siglo III golpeó con fuerza. Decenas de emperadores se sucedieron, muchos asesinados o depuestos en menos de un año. Golpes de Estado, intrigas palaciegas, corrupción generalizada. Roma ya no expandía sus fronteras, no había nuevas conquistas. El gasto militar se disparó. Los impuestos asfixiaban al campesinado y al comercio urbano. Occidente comenzaba a agotarse desde dentro. Cuando Teodosio divide el imperio definitivamente en 395, la separación se vuelve permanente. Oriente y Occidente se administrarían de forma autónoma. Esta descentralización provoca graves consecuencias para el imperio. Los ejércitos no se coordinan, los recursos se dispersan, las decisiones estratégicas se retrasan. El oeste queda aislado frente a crecientes presiones externas. En cuanto a los godos y otros pueblos bárbaros, ellos ya estaban dentro de la sociedad romana desde hacía décadas. No fueron solo unos invasores del norte de Europa como solemos escuchar. Servían en el ejército, ocupaban cargos administrativos y tenían influencia política. Sin embargo, no se les consideraba ciudadanos. Y como es de imaginar, las tensiones no tardarían en llegar. Alarico lideró una de esas revueltas, saqueando Roma en 410. Otros grupos, como vándalos, suevos y érulos, también se rebelaron ante la permanente discriminación que sufrían por parte de las autoridades. Lo más curioso de todo es que muchos de estos pueblos habían sido pagados y sobornados por el Imperio Romano Oriental para que abandonaran sus tierras, y luego usaban ese mismo dinero para atacar Occidente. Mientras tanto, la infraestructura se deterioraba. Carreteras y vías de comunicación se descuidaron. Las provincias quedaron aisladas. El comercio cayó. Las ciudades se vaciaron. La sociedad se volvió profundamente rural. El coloso romano se fragmentaba, provincia a provincia, pueblo a pueblo. El ejército romano ya no era el mismo. Dependía de mercenarios bárbaros, leales al oro más que a Roma. La disciplina desapareció. El orgullo legionario se desvaneció. Y las invasiones se multiplicaron. Los visigodos saquearon Roma en 410. Los vándalos arrasaron Hispania y África. Y por si no fuera poco, Atila y los hunos ganaban terreno aterrorizando a Europa. El avance del cristianismo cambió el corazón de Roma. Los viejos valores de la época clásica de disciplina, gloria y conquista se esfumaron. La ambición militar dejó de ser el motor de la sociedad. Roma ya no soñaba con dominar el mundo, soñaba con sobrevivir,
salvar su alma. El golpe final llegó en 476. Rómulo Augustulo, apenas un niño, era el último emperador de Occidente. Odoacro, general romano de origen bárbaro, lo depuso. Se nombró a sí mismo rey de Italia, pero rechazó el cargo de emperador. El imperio, en Occidente, llegaba a su fin. No fue solo una conquista externa, fue la culminación de siglos de decadencia interna, política, social, militar y económica. Pero Roma no murió del todo. En Oriente, Constantinopla sobrevivió durante 1000 años más. En Occidente, su legado permanece en leyes, lenguas, cultura. La llegada de los godos y otros pueblos no transformó radicalmente la vida cotidiana en Roma. Ya estaban dentro del imperio desde hacía generaciones. Por eso, tras el ascenso de Odoacro, la sociedad romana apenas cambió de la noche a la mañana. Las leyes, la cultura, la lengua y las costumbres siguieron siendo esencialmente romanas. El impacto bárbaro fue más político y militar que social o cultural, pues Roma ya había aprendido a convivir con ellos mucho antes del 476. Roma cayó en Occidente, pero como idea, como civilización, nunca desapareció. Y si quieres descubrir cuál fue el verdadero final de Roma, no te pierdas este vídeo.